En 1799, Napoleón, que había ido acumulando muchísimo prestigio en Francia, porque al ir ganando todas las batallas en las guerras europeas cada vez era más y más popular, y exigió más medios para el ejército, y puesto que el directorio no estaba dispuesto a darle más poder, llegó un momento en el que Napoleón dio un golpe de estado y el directorio fue sustituido. Se sustituyó por un consulado. Este consulado va a estar compuesto por 3 cónsules, uno de los cuales, por supuesto, será Napoleón Bonaparte. Y así vamos a comenzar el punto dedicado a Napoleón. Y como este punto va a transcurrir desde este consulado hasta el Imperio francés. Estos 3 cónsules fueron Sieyes, Ducos y Napoleón. Aunque el consulado estaba formado por estos 3 cónsules, en realidad quien tenía mayor poder era el primer cónsul, era Napoleón. De hecho, Sieyes renunció a su posición como cónsul, también renunció Ducos, y estos nombraron a Jean-Jacques Guy de Cambaceres y a Charles-François Le Brun. Sin embargo, daba igual quiénes fueran estos cónsules, puesto que era Napoleón quien tenía cada vez más y más poder y, por supuesto, cada vez más popularidad. En 1799 Napoleón es nombrado primer cónsul y lo que intenta hacer es establecer, afirmar las conquistas que ha tenido la revolución. Y esto lo va a realizar mediante reformas internas y una serie de reformas externas. En primer lugar, las reformas internas las va a llevar a cabo pacificando el país. Hay una oposición radical dentro de Francia y Napoleón va a acabar con esta oposición. Y además va a luchar, y además con mucho éxito, contra la segunda coalición. De manera que Francia no solamente resiste los ataques de los ejércitos europeos, sino que se expande y comienza a invadir zonas de lo que pertenecía en ese momento a Prusia, al Imperio Austriaco y a algunos estados italianos. Aquí podéis ver una imagen de ese primer consulado y una de las grandes aportaciones de Napoleón. Dentro de estas reformas interiores, Napoleón elaboró un código civil. ¿Qué recogía este código? Pues recogía toda la legislación que se había puesto en marcha durante la Revolución y que estaba radicalmente en contra del antiguo régimen. Este código civil, este código napoleónico, establecía una igualdad de derechos de todos los ciudadanos, establecía la prohibición de la tortura a los prisioneros, una cosa que era muy habitual, y codificaba la ley en 3 cuerpos diferentes, que son los mismos cuerpos que siguen existiendo hoy en día. Habría un código civil para todos los asuntos relacionados con las personas y con las infracciones que pudiera haber, derechos y deberes de las personas, un código comercial que tuviera que ver con todos los delitos que pudieran llevarse a cabo dentro del ámbito económico y un código criminal para todos aquellos delitos que tuvieran que ver con acciones criminales. Esta es una imagen del código civil, del código de Napoleón, y este es uno de los originales. Además, Napoleón firma un acuerdo con el Papa. Por supuesto, durante la Revolución Francesa, el clero fue muy afectado y el Papa automáticamente condenó la Revolución Francesa y por lo tanto los revolucionarios expulsaron al clero de Francia. Sin embargo, Napoleón firma un acuerdo con el Papa de manera que el Papa acepte una separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, es el Estado el que va a controlar a la Iglesia dentro de Francia, y además el Papa acepta las confiscaciones de las propiedades de la Iglesia que pasan a ser ahora propiedades del Estado francés. Sin embargo, de esta manera el clero y el ejercicio de la religión católica en Francia es aceptado. Todos estos logros, todos estos éxitos dan a Napoleón aún más popularidad y llega un momento en que en 1802 es nombrado no solamente primer cónsul, sino único cónsul y además vitalicio, es decir, para toda la vida. Era una manera, no se convierte en rey, pero realmente es como si lo fuera, puesto que él va a ser el único gobernante de Francia. Un par de años más tarde, con la expansión territorial tan grande que tiene Francia bajo Napoleón, este primer cónsul se va a convertir en algo más, en un emperador. Y Francia cambia su denominación y de República Francesa pasa a denominarse Imperio Francés. De hecho, Napoleón es coronado emperador, a decir verdad, se corona él mismo, pero con la presencia del Papa, lo que da validez absoluta a los ojos de los demás estados europeos y a los ojos de la Iglesia de su posición. Napoleón pasa a convertirse en emperador. Fijaos en esta imagen, como en primer plano encontramos a Napoleón rodeado de todas las dignidades eclesiásticas. Detrás de él se encuentra el Papa, que se encuentra sentado. No es el Papa el que corona a Napoleón, Napoleón se corona a sí mismo y después corona a su esposa,
como emperatriz, pero el Papa se limita a bendecir desde un segundo plano. Y este mensaje de Napoleón es un mensaje al mundo realmente muy llamativo, porque lo que quiere decir es que una persona que podría ser del tercer estado ha llegado a convertirse en incluso algo más que un rey, y eso es uno de los grandes logros de la revolución. Este imperio napoleónico se extiende por toda Europa, y en este mapa podéis ver como regiones de lo que ahora es Polonia, toda Rusia, lo que hoy en día es Alemania, toda Italia, España, todos se convierten en estados que o bien son gobernados por Napoleón o por su familia, como es el caso de España, como es el caso de Italia, son de estados dependientes que dependen de Napoleón, o incluso se ven obligados a aliarse a Napoleón. Solo quedan como enemigos, como oponentes de Napoleón, Gran Bretaña, que por su condición de isla está más protegida, y Rusia por el grandísimo tamaño que tiene. Napoleón intenta atacar al Reino Unido, desafiar el poder que tiene el Reino Unido, que se está expandiendo gracias a su flota, es una de las flotas más importantes del mundo, de manera que combinando la flota de Francia y la flota de España, que eran muy potentes, se enfrenta al Reino Unido en una batalla que tiene lugar en las costas españolas, en Trafalgar, pero que le sale mal. En 1805, en esa batalla de Trafalgar, la armada inglesa derrota a la armada franco-española, y entonces Napoleón se ve totalmente imposibilitado de llegar a invadir Inglaterra, puesto que ahora ya carece de una flota importante. De manera que la única manera que se le ocurre para derrotar a Inglaterra es establecer un bloqueo económico. Es decir, si el Reino Unido, que es un reino de comerciantes, de importadores y exportadores, no puede comerciar con los estados europeos, pues se arruinará económicamente. De manera que Napoleón establece un bloqueo y todos los estados europeos tienen prohibido comerciar con Inglaterra. El único que no acepta este bloqueo es Portugal, y para ello Napoleón decide la invasión de Portugal. Aquí podéis ver cómo transcurre la línea de bloqueo económico y cómo, a la vez que este bloqueo económico a Inglaterra, Napoleón lanza una invasión a través de España hacia Portugal, y lanza también otra invasión al Imperio ruso. Napoleón, con un ejército de 500.000 hombres, es decir, con la Gran Armée, un grandísimo ejército, llega a alcanzar Moscú, pero Moscú es incendiado por los propios rusos, que se retiran, utilizan una táctica de tierra quemada. Napoleón no puede sobrevivir en Rusia con el invierno tan duro, y después de un tiempo tiene que regresar a sus fronteras europeas. Y esto tiene un coste terrible, porque estos soldados que no estaban preparados para el invierno pues empiezan a morir como moscas. Si os fijáis, de unos casi 500.000 hombres que tiene la Gran Armée, regresaron vivos, solamente sobrevivieron alrededor de unos 25.000-26.000 hombres. Y esto conducirá a la caída de Napoleón. Esta derrota tan grande en Rusia, sumado a la guerra que está teniendo lugar en España, porque el Imperio Británico desembarca en Portugal y a partir de Portugal empieza a atacar España, debilitan muchísimo las fuerzas de Napoleón. Las últimas estimaciones que se conservan es de que el ejército napoleónico sería un poco mayor de 500.000 de hombres, serían unos 650.000, de los cuales sobrevivieron únicamente 40. En 1813, en la batalla de Leipzig, que es una ciudad de lo que ahora es Alemania, Napoleón es derrotado. Es tomado prisionero y se le envía a la isla de Elba. Elba es una pequeña islita cerca de la costa de Italia, no lejos de Córcega, de donde Napoleón era originario, y allí viviendo en una villa se le recluye, pero un año más tarde Napoleón consigue escapar, desembarca en Francia, que se había convertido de nuevo en una monarquía bajo el rey Luis XVIII, el rey que hubiera sido Luis XVII, es decir, el hijo de Luis XVI, muere en la cárcel mientras era un niño durante la Revolución, y ahora Francia se ha convertido en una monarquía, pero con el desembarco de Napoleón, cuando consigue escapar de la isla de Elba, se le empiezan a sumar partidarios y partidarios hasta que forma de nuevo un gran ejército. Y durante 100 días Napoleón se convierte otra vez en emperador y se enfrenta a otra coalición de los estados europeos que de nuevo realizan una alianza contra él. Finalmente, en la batalla de Waterloo, Napoleón es derrotado y los aliados lo destierran a una isla en el Océano Atlántico que pertenece al Imperio Británico, la isla de Santa Elena, y allí Napoleón morirá en 1821. Aquí veis la batalla de Waterloo, el resultado.
transcurre la campaña, cada 2 semanas. Fijaos que estamos en 1803, Napoleón todavía es solamente cónsul. Y cómo se van expandiendo las fronteras francesas. En azul oscuro podéis ver los estados que son enemigos de Napoleón: Imperio Austriaco, parte de Italia, Rusia, Suecia, Reino Unido. Y fijaos cómo la expansión de los imperios napoleónicos va o apoderándose de esos estados o convirtiéndolos directamente en aliados. En este momento, tanto España como Rusia son aliados de Napoleón. Cómo cambian de bando. El Imperio Austriaco se ha convertido en una nación contra Napoleón, lo mismo ocurrido con España. Sin embargo, Napoleón vuelve a hacerse con esos territorios. A partir de 1812, coincidiendo con la campaña de Rusia, vamos a ver cómo avanza hacia Rusia. Y a la vez España está manteniendo una campaña contra Inglaterra, fundamentalmente. Los ejércitos aliados comienzan a recuperar el terreno hasta que llegan a París. En este mapa podéis ver la situación de la isla de Santa Elena, que es donde Napoleón es desterrado. Y donde finalmente, en una casita y en unas condiciones bastante humildes, Napoleón muere.